decía Rafael Raya pertenece al CSIC, al Instituto Automático Industrial de CSIC, él es ingeniero industrial de estudios, pero trabaja básicamente en hacer soluciones robóticas para tratar controlar la discapacidad, y servir de apoyo también en la rehabilitación. Entonces, hasta un punto es un ingeniero biomédico reconvertido y trabaja en esas cosas que le gustan tanto a algunos, que es la robótica. A ver si esta charla nos permite haceros un poquito más idea de exactamente qué consiste la robótica. ¿Vale? Entonces, os dejo aquí con un Rafael. Gracias. Primero agradecer la invitación de hablar con nosotros y comentar un poco lo que hacemos en el grupo de ingeniería. Que nosotros, como decía ahora, nos dedicamos a crear tecnologías, diseñar tecnologías para personas con discapacidad, para reducir las barreras que la discapacidad impone en el entorno de las personas. Entonces la presentación va a ser un recorrido por las distintas tecnologías que desarrollamos y también otras que hay en el mercado, en otros grupos de investigación, para que tengáis una perspectiva un poco de todas las líneas que se están trabajando. Este sería un poco el esquema de nuestro grupo, de las líneas que se desarrollan en nuestro grupo. Una línea muy fuerte es el desarrollo, como decía ahora, de dispositivos robóticos, sobre todo ortesis de miembro inferior y miembro superior. La ortesis es un elemento electromecánico, un sistema electromecánico que se coloca en paralelo con el miembro que ha perdido cierta funcionalidad, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, tiene debilidad, tiene problemas para caminar, entonces se coloca un exoesqueleto de este tipo, una ortesis de este tipo, y le ayuda a caminar. Hay una diferencia entre ortesis, lo que nosotros llamamos ortesis, y prótesis. La ortesis es lo que se coloca en paralelo con un miembro que ha perdido una funcionalidad, y la prótesis es un sistema que se coloca en lugar de un miembro que se ha perdido, es decir, cuando ha habido una amputación se coloca una prótesis, por tanto lo que se hace es sustituir al miembro y no solamente a la función. Nosotros trabajamos, como decía, en órtesis, que sería esta foto que estáis viendo aquí, tanto de miembro inferior como de miembro superior. Tenemos también una línea de prótesis mecánicas, aunque nos estamos centrando más en la línea de órtesis robóticas, como veremos a continuación. Tenemos una línea también de medida de la actividad cerebral para valorar a través de señales de encefalográficas la intención del usuario, es decir, cuando el usuario quiere realizar una acción, porque muchas veces estos usuarios no tienen capacidad de comunicación, por lo tanto hay que de alguna forma inferir esa intención con este tipo de tecnologías. Luego vamos a ver algún ejemplo práctico. Tenemos una línea también muy fuerte de análisis del movimiento. Nosotros sobre todo estamos centrados en discapacidades del movimiento, como la accidente cerebrovascular, la lesión medular, la parálisis cerebral. Todas ellas tienen en común que hay una alteración del movimiento, de la postura, con cierta especificidad en cada una de ellas, pero todos tienen en común eso. Entonces, para nosotros analizar el movimiento es muy interesante porque nos permite dimensionar cuáles son las necesidades y problemas del usuario. Tenemos una línea también de neuroprótesis bioeléctricas, que son textiles que se colocan en el brazo, por ejemplo, y realizan también un apoyo a una función que está debilitada, luego veremos también un ejemplo. Y luego tenemos una línea de rehabilitación más cognitiva, que sería lo que se relaciona más a los procesos, por ejemplo, de atención, de motivación de la persona, es decir, no tanto el lado físico, sino un poco el lado más perceptivo, más cognitivo de la persona. Esta sería nuestra población objetivo, que, como decía, todas tienen en común que hay un problema del movimiento de la postura. Y fundamentalmente son el accidente cerebrovascular, el temblor, la lesión medular y la parálisis cerebral. Bien, pasamos ya a comentar un poco cuáles son los proyectos en los que trabajamos en miembro inferior. Como decía, trabajamos sobre todo en ortesis mecánicas. En el primer vídeo estáis viendo una ortesis de miembro inferior en un paciente postpolio que tiene la función de apoyar la marcha, pero de una forma pasiva, es decir, en este caso no hay ningún elemento activo, es decir, no hay motores en las articulaciones, y la contribución principal de este proyecto es que el sistema mecánico está bioinspirado, es decir, que
Por ejemplo, la rodilla, nosotros cuando caminamos, la rodilla no es una articulación monocéntrica, es decir, que tiene un solo eje, sino que se desplaza al mismo tiempo que rota. Si nosotros hiciéramos una ortesis que no estuviera bioespirada, es decir, que fuera monocéntrica, sería muy difícil que acompañara de forma natural a la persona cuando camina. Entonces, la contribución principal de esta ortesis ha sido ese diseño bioespirado para que de alguna forma esa ortesis acompañe de manera natural al superior. En este caso, en este segundo vídeo, sí estamos viendo una ortesis ya activa, donde sí hay motores en las articulaciones, ¿no? En este caso, ¿por qué se utiliza una ortesis activa? Porque nos permite nivelar de alguna forma la adaptación que hace al usuario, ¿no? Es decir, hay usuarios que después del trauma necesitan más apoyo que cuando ya empiezan a rehabilitarse, ¿no? Para modular todo ese apoyo necesitamos elementos activos, necesitamos motores, ¿no? Y esos motores, apoyando las articulaciones, apoyan más o menos en función del programa que nosotros le introduzcamos dentro del sistema, ¿no? Por eso es una ortesis que nosotros llamamos activa. Luego tenemos otros sistemas que también son de ayuda a la movilidad, pero un poco distintos, como andadores inteligentes o bipedestadores, que lo que hacen es ayudar a la persona para pasar de la posición de sedestación, es decir, cuando está sentada, a la posición de bipedestación, es decir, para que pueda caminar. Eso sería un poco los proyectos de miembro inferior. Aquí también tenemos algunas otras experiencias, por ejemplo, este es un robot bípedo que no tiene una relación tan directa con la discapacidad, pero lo que nosotros hacemos a través de estos robots son programar las estrategias de apoyo que luego implementamos o programamos en la ortesis que habéis visto antes, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo es programar lo que se denomina el ciclo de marcha límite, es decir, cómo camina una persona. Nosotros, basándonos un poco en algoritmos de bioinspirados, estudiamos ese ciclo de marcha natural, de manera que ese ciclo límite se define como cuando realiza el usuario un paso, está de alguna forma inestable, porque siempre parece que te va a caer, pero luego poner el pie y al final consigues caminar, ¿no? De alguna forma es una forma óptima, energéticamente óptima de caminar, y eso es lo que tratamos de implementar. A diferencia, por ejemplo, de los robots que seguramente habéis visto japoneses, que caminan, pero con cierta, o sea, no de manera bioinspirada, ¿no? Sino que realizan pasos pues, muy lentos y levantando mucho la pierna. Por lo tanto, eso para luego acompañarlo e implementar esto en ortesis y acompañar a la persona no es viable. Nosotros lo enfocamos más a través de este tipo de estrategias para apoyar de la forma más natural posible a la persona. Y aquí pues simplemente veis la ortesis que habéis visto activa en el vídeo anterior. Esto sería el proyecto de miembro superior. En este caso, esta es una ortesis que se diseñó para reducir el temblor del Parkinson. La persona tiembla y esta ortesis lo que hacía era aplicar cargas en contrafase al temblor, de manera que se cancelaba el temblor. Una particularidad importante, un aspecto importante de este proyecto fue que, a pesar de que se conseguía reducir el temblor con este tipo de dispositivos, la persona no quiere vestir generalmente este tipo de dispositivos por la calle, ¿no? Porque les llama la atención, nadie quiere estar señalado, etc. Y esa es un poco una particularidad que nosotros encontramos. Por tanto, en todos los proyectos de investigación hay una parte de validación del concepto, que sería esta parte de validar cómo se puede cancelar el temblor con un elemento mecánico, pero luego también hay una parte de otro proyecto de investigación con vocación más aplicada, digamos, que es encontrar la solución para que la persona finalmente lo pueda usar, ¿no? Y esta es la evolución de este vídeo que estamos viendo aquí, donde en lugar de aplicar cargas con un dispositivo electromecánico de este tipo, lo que se hace es utilizar el propio músculo como actuador, es decir, se sustituye el motor eléctrico por un músculo y se hace estimulación eléctrica funcional, es decir, una estimulación sobre el propio músculo de forma selectiva para realizar un movimiento determinado. Voy a poner de nuevo el vídeo. Esto se llama
FES, estimulación eléctrica funcional, y aquí estáis viendo cómo el usuario con temblor tiembla sin la actuación de la estimulación eléctrica, y finalmente aquí, cuando aplicamos la estimulación eléctrica funcional de una manera selectiva, se reduce considerablemente el temblor, con lo cual ya aplicando los algoritmos que habíamos validado en este dispositivo, creamos una aplicación que ya es vestible y que está más cerca de la utilización en la vida diaria de la persona. Este es un poco el concepto en el que hemos ido un poco del actuador artificial, es decir, del motor al propio músculo, ¿no? Utilizando en lugar de dispositivos de este tipo, electromecánicos, utilizar una malla textil y aplicando esa estimulación selectiva poder reducir el temblor. Esto bueno, sería simplemente la caracterización del temblor. Aplicamos una serie de algoritmos y programamos los sistemas para que se pueda reconocer el temblor en tiempo real y se puedan aplicar esas cargas en contrafase que hablábamos en la diapositiva anterior. Esta es la misma idea, utilizar sensores flexibles, textiles, para sustituir todos esos dispositivos electromecánicos por sistemas flexibles y vestibles y más cercanos al uso de la persona. Y esta es también una línea en la que yo he trabajado más, que es los proyectos para niños con parálisis cerebral, donde hemos trabajado sobre todo en dos proyectos hasta la fecha. Ahora tenemos otros proyectos que luego comentaré, y estos proyectos son un vehículo robótico para promover el desarrollo integral del niño. Son chicos que no pueden caminar, con lo cual es una lesión que también aparece en la infancia, por tanto esto limita el juego, y el juego es una forma de aprendizaje para el niño. Si el niño no puede jugar, eso incide en su aprendizaje y luego incide en la resolución de problemas en la vida adulta. Entonces se trata de reducir las barreras de la interacción del niño con su entorno, de que pueda jugar, de que pueda desplazarse, de que pueda llegar a donde están sus amigos, y todo eso conforma un conjunto de experiencias que finalmente influyen en su desarrollo personal. Y esa es un poco la finalidad de este proyecto. Y luego, como veremos, hay chicos que tienen problemas severos para controlar interfaces de este tipo. Esta interfaz, este periférico basado en pulsadores, es muy sencillo. Y luego veremos que para muchos casos no es una solución buena, porque las limitaciones que tienen en los brazos le hace que no puedan controlar este tipo de dispositivos. Entonces, partiendo de esa necesidad, comenzamos a desarrollar un sistema periférico alternativo, que era que con el movimiento de la cabeza el chico pudiera controlar los sistemas como el vehículo. En este caso utilizamos la cabeza porque en la mayoría de los casos es donde existe mayor capacidad residual voluntaria en los chicos, ¿no? Es decir, pierden la funcionalidad en las extremidades superiores, pero generalmente conservan cierta capacidad de control de la cabeza. Por eso analizamos el movimiento de la cabeza. Bien, voy a centrarme un poco más en el caso de parálisis cerebral, aunque sería un poco extrapolable al conjunto de discapacidades que he comentado. Como decía, la parálisis cerebral es una lesión que aparece en el cerebro inmaduro, puede aparecer durante el embarazo, puede aparecer en el parto o en los primeros años de vida. Como sucede en el cerebro inmaduro, se limitan todas esas capacidades de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que suele ocurrir en una persona mayor y que ya sabía andar, que ya sabía manipular, etc., que ocurra en una persona que todavía no ha aprendido ni a caminar ni a manipular, ¿no? Es decir, las consecuencias son diferentes, y aunque, como decía antes, tienen todo ese aspecto común de que son problemas de movimiento, pero cada uno tiene sus particularidades. Entonces es fundamental que en las edades tempranas, donde el cerebro es más plástico y asume mejor todo el aprendizaje, se creen todas estas estrategias de interacción para estimular al niño, ¿no? Que es lo que se conoce como atención temprana. Esta escala la he puesto porque una de las particularidades de la parálisis cerebral y en general de todo es que el terapeuta o el médico, digamos, utiliza escalas funcionales para clasificar la discapacidad. Es decir, por ejemplo, en este caso va desde que puede andar, puede subir escaleras, hasta que tiene que utilizar una silla de ruedas para poder desplazarse, ¿no? Estos son 5 niveles de la parálisis cerebral, y realmente la parálisis cerebral es algo muy heterogéneo, puede encontrar muchísima variabilidad.
Lo que quiero poner con esta escala es que hoy en día se utilizan escalas funcionales que dependen de la valoración del terapeuta. Y desde el punto de vista de la ingeniería, es interesante aportar medidas objetivas para poder valorar ese nivel de discapacidad, para poder, por ejemplo, conducir la terapia de una manera más efectiva. Entonces, esa es una línea muy importante y nuestro objetivo de alguna forma, y es un poco lo que entramos siempre con los terapeutas ahí un poco en conflicto a veces, es poder medir lo que está pasando, ¿no? Para poder conducir la terapia de la manera más efectiva. Esta sería un poco la área del desarrollo humano donde las tecnologías de apoyo a la discapacidad inciden, que es la movilidad y la orientación, la manipulación, la comunicación y la cognición. Serían un poco las áreas que deberían cubrir para que la persona no encontrara barreras en su vida diaria. Entonces, en movilidad y orientación, por ejemplo, encontramos la ortesis de miembro inferior para permitirle que pueda caminar. En manipulación, la ortesis de miembro superior, por ejemplo. En comunicación vamos a encontrar, por ejemplo, todos los sistemas que son para acceso al computador, que permiten utilizar tableros pictográficos para poder comunicarse, para las personas que no pueden hablar. Y la cognición, que se refiere a todos esos aspectos perceptivos, aspectos de atención, de entendimiento, que de alguna forma están englobadas en todas las áreas. En el caso de la movilidad, bueno, esto voy a hacer un breve repaso a lo que existe. Esto es un poco la silla de ruedas clásica, pero luego ha habido evoluciones de esa silla de ruedas, en, por ejemplo, dispositivos bipedestadores, como decía, ayudan a la persona a incorporarse, o otros dispositivos como este que estamos viendo aquí, que no solamente inciden en la parte de la movilidad, sino también en la parte de la cognición, es decir, que la persona pueda desplazarse y eso involucre cierta implicación en todos los procesos de cómo percibe el entorno, de la adquisición de los conceptos espaciales, de derecha a izquierda, etc. También toda la línea de exoesqueletos la podemos encontrar en parálisis cerebral. Por ejemplo, este es un andador que se suele utilizar bastante, que es el NF Walker, que lo que hace es asistir al niño con parálisis cerebral que no puede caminar. Y es un ejemplo de cómo la investigación puede finalmente llevar a productos comerciales que se usan y que yo, por ejemplo, lo he visto por la calle, con lo cual implica que una investigación al final se está aplicando en la vida diaria y en el mundo en el que vivimos. Bueno, no me voy a parar un poco en la evidencia científica. En el caso de la manipulación, también entra un poco lo que son los exoesqueletos de miembro superior, o la ortesis de miembro superior. Hay una línea muy interesante, por ejemplo, que es construir ortesis de miembro superior utilizando impresoras 3D, porque esto permite mucha versatilidad y, como decíamos, la parálisis cerebral es muy heterogénea, podemos encontrar mucha variabilidad, con lo cual tener un equipo, una herramienta que nos permite diseñar y modelar nuestro diseño específicamente para un usuario es muy interesante, y las impresoras 3D son muy potentes en este sentido. Lo he dividido en compensación funcional y en rehabilitación porque son los dos grandes grupos que siempre trabajamos. La compensación funcional es cuando hay una pérdida de la función, es decir, por ejemplo, coger un vaso de agua y la ortesis lo que hace es ayudarte a coger ese vaso de agua simplemente. En el caso de la rehabilitación, lo que se hace es un proceso de entrenamiento de manera que a lo mejor entrena a coger un vaso de agua, pero que eso implique luego el hecho de que pueda mejorar tu función para hacer otro tipo de tareas, ¿no? En cuanto a la realidad virtual, hay también una línea muy interesante de uso de videojuegos para poder motivar a la persona y que se involucre más en la tarea, porque parece estar siendo demostrado ahora a nivel científico que si la persona no se involucra en la tarea, el impacto de la terapia no es tanto como si realmente se involucra en la tarea. Es decir, si vas al fisioterapeuta y haces movimientos repetitivos, pero realmente estás pensando en lo que vas a hacer esta tarde, realmente esa tarea el impacto de la terapia no es tan bueno como si tú realmente estuvieras haciendo alguna tarea, estuvieras cumpliendo algún objetivo con ese movimiento. Es decir, por ejemplo, un videojuego que te haga llegar a coger una pelota con un movimiento determinado. Es decir, estás haciendo un objetivo y estás haciendo un movimiento, con lo cual te estás involucrando en la terapia y eso va a tener un mayor impacto que si el terapeuta te mueve repetitivamente el brazo, por ejemplo. Entonces, la realidad virtual y el tema de los videojuegos
está cobrando bastante importancia. En cuanto a la comunicación, decíamos que hay muchos chicos con parálisis cerebral, y en general también con otras discapacidades, que pierden la función del habla. Y esto, claro, es fundamental, y hay todo un conjunto de sistemas que te permiten el acceso al ordenador, y a través del ordenador te permiten comunicarte con tu entorno, con las personas que te rodean. Un ejemplo clásico, por ejemplo, el seguimiento de la mirada. Hay sistemas que son sistemas infrarrojos, sobre todo, que lo que te hacen es detectar la mirada, y en función de la mirada tú puedes controlar el cursor del ratón. De esa manera puedes acceder a teclados virtuales y puedes comunicar. Bien, estas serían un poco las tecnologías que se aplican en el caso de parálisis cerebral y en general a otras discapacidades motoras. Y ahora voy a comentar un poco las líneas de investigación que tenemos en el grupo de bioingeniería para este tipo de personas con parálisis cerebral. Este es el proyecto Palmiver, en el que, como decía, se trata de promover el desarrollo integral de la persona, tanto física como cognitivamente. Este es un primer prototipo que se realizó, y al igual que hablábamos antes de primero una prueba de concepto y luego hacer un dispositivo más cercano al mercado y que la persona lo pueda usar, esta es un poco la evolución de los dispositivos que hemos realizado. En primer lugar, un dispositivo que estaba basado en un juguete comercial y con una serie de prestaciones, validamos el concepto y finalmente hicimos un desarrollo propio, acabando en un desarrollo más estético para que tuviera un interés comercial. Y en este momento este es un producto que se va a comercializar, esperamos, el año que viene. Esta sería un poco la particularidad, la adaptación que tiene el vehículo a la persona. Como decía, en el caso de la parálisis cerebral, todas las alteraciones son muy heterogéneas, con lo cual interesa que la tecnología se adapte mucho al nivel funcional del usuario. Entonces tenemos programado una serie de niveles de actuación, desde un modo en el que no hay intervención del usuario, simplemente el vehículo pasea al niño, hasta un guiado completo donde se tiene el control total del vehículo. Entre ellos está, por ejemplo, el modo causa-efecto, en el que simplemente se relaciona la pulsación de una tecla con el movimiento del vehículo. Y eso refuerza todo el aprendizaje, porque así como aprende un niño, ¿no? Todos hemos visto, por ejemplo, un niño encendiendo y apagando un interruptor continuamente, porque de alguna forma es su forma de aprender, porque está viendo que simplemente con esa acción sencilla puede modificar su entorno, puede encender o apagar la luz, ¿no? Todos los aprendizajes a nivel muy básico se basan en el causa-efecto, es decir, tu vida, por ejemplo, tú la planificas en función de una serie de datos, pero realmente un efecto de todos los datos que tiene en el momento, ¿no? Por lo cual, de alguna forma, el causa-efecto es la base de todo el aprendizaje. Y a partir de ahí empezamos a construir un aprendizaje más complejo con el vehículo. Voy a centrarme un poco en los vídeos, que son los que representan mejor un poco los resultados del proyecto, un poco lo que comentaba antes de que la parálisis cerebral es bastante heterogénea, y lo vamos a ver a través de estos vídeos. Este es un chico que tiene bastante funcionalidad en los brazos, con lo cual puede controlar la consola de pulsadores. Nosotros le decimos que llega a un objetivo en la sala, que es pasar entre esos dos obstáculos, azul y verde, y finalmente el chico, tras una serie de maniobras, consigue llegar a ese objetivo, ¿no? En este caso está en el modo de decisión-dirección, donde el chico puede planificar la acción y actuar para ejecutarla, ¿no? Él sabe predecir qué movimientos debe realizar para llegar a ese punto de la sala, ¿no? Ahora voy a mostrar un vídeo que contrasta con este resultado y de alguna forma muestra las limitaciones que nos podemos encontrar en chicos con parálisis cerebral, y que nos motivan a crear otras tecnologías que reduzcan esas barreras de interacción que comentábamos. Aquí proponemos la tarea del causa-efecto, simplemente la pulsación de una tecla para que el vehículo se mueva, ¿no? Y debido a que existe una limitación muy fuerte en la extremidad superior, esta persona no puede pulsar, con lo cual hay una barrera entre la persona y la tecnología, y por tanto no puede disfrutar de todo ese aprendizaje que nosotros le estamos proponiendo.
Hay una solución para resolver este tipo de problemas con el uso, por ejemplo, de un pulsador, donde está más adaptado un poco a la particularidad de la persona, es decir, se requiere menos control motor y por tanto la persona puede realizarlo mejor. Pero tampoco es la solución óptima porque requiere un movimiento de aproximación al pulsador, requiere cierta precisión y también cierta fuerza que en muchos casos no es posible y no se tiene en cuenta. Entonces, este es un poco lo que motivó a la siguiente línea de creación de periféricos para controlar el ordenador o otros dispositivos. Este vídeo, por ejemplo, muestra que la persona entiende bien la tarea. Nosotros le proponemos que pulse el botón de la derecha, que como veis está encendido, y ahora el de la izquierda, alternativamente, y la persona entiende la tarea, es decir, cognitivamente tiene un desarrollo como una persona sin discapacidad, pero las limitaciones motoras le impiden ejecutar la tarea. Entonces, nuevamente existe una barrera, la persona cognitivamente quiere realizar la tarea, pero no puede realizarla porque físicamente le es imposible. Entonces, nosotros nos planteamos salvar esa distancia entre la persona y la tecnología, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar en un análisis del movimiento que comentaba para ver cómo era el movimiento de estos chicos, para poder crear una tecnología que pudieran finalmente usar. Esta es la tecnología inercial que empezamos a trabajar, que a lo mejor vosotros la conocéis, porque los móviles hoy en día ya tienen acelerómetro, ya no es otra cosa que poner el móvil en una orientación vertical o horizontal y que la pantalla cambie en función de la orientación que tiene, ¿no? Es decir, en realidad lo que hay es una medida del movimiento, ¿no? Nosotros trabajamos en la tecnología inercial que integra todo eso, acelerómetro, giróscopo y magnetómetro, y al final tenemos un conocimiento de lo que está pasando, del movimiento. Esto, como veis, es un sensor inercial, es una cajita del tamaño de una caja de cerillas que mide la orientación. Pero si nosotros utilizamos esa cajita distribuida por todo el cuerpo, por cada segmento corporal, ya no medimos solamente la orientación del sensor inercial, sino que medimos la orientación de todo el cuerpo. Es decir, aquí, por ejemplo, estamos viendo una representación de un movimiento de flexoextensión del codo, situando un sensor inercial en el brazo y en el antebrazo. Midiendo la orientación de cada segmento, podemos luego estimar cómo se hace el movimiento. O en este caso, por ejemplo, un movimiento de alcance. Es decir, con ese tipo de tecnología podemos saber qué es lo que está haciendo el usuario. Y en el vídeo anterior, por ejemplo, cuando hay una tarea de querer pulsar y no poder pulsar, ahí vamos a saber qué tipo de movimiento es el que está realizando el usuario. Si tiene temblor, si tiene espasmos, y conocer exactamente cuáles son sus necesidades. Como decía al principio, nos hemos centrado en el análisis del movimiento de la cabeza porque lo que queremos hacer es controlar los dispositivos, el vehículo Palmer o el ordenador. Entonces, primero creamos un sistema para analizar el cuerpo completo, pero luego nos centramos en el movimiento de la cabeza. Hemos creado lo que llamamos la interfaz enlaza, que nos permite controlar el ordenador o el vehículo Palmer con el movimiento de la cabeza. Este sería un poco el esquema general, donde lo que hacemos es medir la orientación de la cabeza y tratar de estimar cuál es la posición del cursor en la pantalla del ordenador en función de ese movimiento. En primer lugar, tratamos de la interacción con el ordenador porque pensamos que una vez que tengamos resuelta la interacción con el ordenador luego puede servir de control para cualquier otro dispositivo. Es decir, el vehículo se puede controlar con el ordenador. Por lo tanto, resolviendo ese problema de interacción con el ordenador, resolvemos el problema del control de otros dispositivos como es el esqueleto, el vehículo Palmer, sillas de ruedas, etc. Hay una parte importante en este punto que es el movimiento involuntario. Cuando tenemos un movimiento involuntario también en la cabeza, es necesario crear filtros, crear estrategias y algoritmos programados para que se reduzca el efecto del movimiento involuntario. Es decir, que si el chico tiene un espasmo o un temblor, ese temblor no se traduzca en un temblor en el cursor del ratón, sino que se filtre y solamente pase al control la parte voluntaria, la parte de intención. Y ese es un poco el trabajo que hemos hecho. Voy a pasar brevemente sobre la caracterización del movimiento. Simplemente comentaros que ese movimiento de alcance de objetivo en el ordenador puede caracterizarse según una ley matemática
que básicamente lo que dice es que cuando va a realizar un movimiento de alcance, ya sea en el mundo real, en el mundo físico o en el mundo virtual, es decir, alcanzar un icono en la pantalla, generalmente al principio es necesaria una velocidad muy alta, porque necesita aproximadamente, por ejemplo, hasta un vaso de agua, una velocidad muy alta, y luego esa velocidad decrece exponencialmente porque lo que necesita es precisión para coger ese vaso de agua. Entonces, ese comportamiento, que es el comportamiento voluntario, se puede representar matemáticamente con una curva de este tipo, es decir, una velocidad alta al principio y luego decrece de forma exponencial para aumentar la precisión. Esa es la caracterización del movimiento voluntario. Nosotros lo que queremos ver es si la persona con parálisis cerebral sigue esta ley o no la sigue. Entonces, en ese sentido, nosotros comenzamos a estudiar cómo era ese movimiento. Y aquí, por ejemplo, tenéis dos curvas para un sujeto sin discapacidad de ese tipo, una tarea de alcance, que sería llegar al objetivo de color azul, y en el caso del sujeto sin discapacidad, que estáis viendo en esta figura, se realiza sin problema y la curva es prácticamente perfecta. En el caso, es decir, es exponencial. En el caso de la persona con parálisis cerebral, no existe un movimiento tan fino, es decir, es más fácil aproximar el cursor al objetivo, como estáis viendo aquí, pero sin embargo luego alrededor del objetivo existe un conjunto de submovimientos que al final lo que nos dicen es que el usuario no tiene precisión para apuntar a ese objetivo, ¿no? Y eso se representa con esta línea. Entonces lo que nosotros queremos hacer es filtrar el efecto del movimiento involuntario y quitar toda esta parte, es decir, que el usuario, aunque tenga ese movimiento involuntario, no se transmita, no traspase al control. En el caso del estudio del control cervical, también hemos estudiado cómo es el control cervical en cada uno de los elementos, en cada uno de los ejes del espacio. En el caso de la frecuencia, por ejemplo, también aparece un hecho curioso, y es que, igual que, por ejemplo, en el temblor aparece una frecuencia que es alrededor de 5 o 7 Hz, es decir, tú, por ejemplo, cuando ves a una persona con temblor tratar de coger un vaso de agua, por ejemplo, hay un movimiento de baja frecuencia, que sería el movimiento de aproximación al vaso de agua, pero a ese movimiento de baja frecuencia le acompaña un movimiento de alta frecuencia, que es el temblor. Entonces, ese movimiento de alta frecuencia suele estar en torno a 5 o 7 Hz, que estaría mayor a 2, estos son 2 Hz, ¿no? Estaría más a la derecha, con lo cual se pueden aplicar filtrados para rechazar esa banda de frecuencia y quedarte solamente con la parte voluntaria, ¿no? Sin embargo, en el caso de la parálisis cerebral, no es común encontrar ese tipo de comportamientos, ese tipo de temblor, sino que de alguna forma el movimiento involuntario comparte también el mismo rango de frecuencia del voluntario. Y en ese sentido, no es recomendable utilizar, o no sirve utilizar estrategias de filtrado de separación de bandas de frecuencia. Y eso es un poco lo que voy a comentar ahora. Aquí podéis ver, bueno, no sé si podéis ver porque está la silla ahí un poco en medio, pero la idea es que hay un movimiento involuntario, pero si os fijáis realmente no es un movimiento de alta frecuencia. Entonces corresponde un poco a la señal que estáis viendo aquí, en la parte superior. Bueno, visto un poco cuál era el problema, la limitación de estas personas y caracterizándolo, lo que hicimos fue crear todas las estrategias de filtrado. Y incluimos las estrategias que se denominan adaptativas porque permiten una adaptación al comportamiento del usuario en tiempo real. Y están basadas en un modelo, no solamente en una separación de las frecuencias, sino que están basadas en un modelo del comportamiento. Como nosotros hemos identificado cómo es el comportamiento, es decir, esa curva que hemos visto que debe respetarse para un control adecuado, lo que hacemos es modelar nuestro filtro para que se respete esa ley de control. Y todo lo que no respete esa ley de control lo rechazamos. Y esa es un poco la filosofía de los filtros que nosotros hemos aplicado. Estos son esquemas simplemente de los filtros que hemos utilizado, donde bueno, se hace pues, lo que comentaba, ¿no? Una adaptación del peso del filtro, digamos, del efecto del filtro en función un poco de cómo se comporta la persona. Esta sería una gráfica del efecto del filtro. Nosotros proponemos al usuario
ir desde el objetivo de color verde al objetivo de color azul. La trayectoria de color azul es la que realiza el usuario y la trayectoria de color rojo sería la salida del filtro. Es decir, simplemente a grandes rasgos ves cómo se mejora la directividad al objetivo, con lo cual todos esos efectos del movimiento involuntario al final no pasan al control. Esta sería la misma gráfica para 4 alcances consecutivos. Si recordáis cómo era la curva exponencial que hemos comentado, vemos cómo la curva de color rojo, que sería la salida del filtro, respeta más esa ley de control voluntario que la curva de color azul, que es la que realiza realmente el usuario. Con lo cual, todo ese movimiento involuntario, que serían estos picos que aparecen aquí, lo que hace el filtro es que lo rechaza, por tanto no pasan al control, mejorando la acción de control. Y esto voy a mostrar ahora unos vídeos de cómo funciona. Este es un chico con una tetosis, con un subtipo de la parálisis cerebral, al que proponemos que llegue al objetivo de color azul, de color negro. En este caso no existe ningún tipo de filtrado, por lo cual todo el movimiento involuntario al final se traduce en el control. Es decir, cualquier espasmo, cualquier temblor se traduce en el movimiento del cursor. Y de ahí que veamos estas curvas con mucho ruido, donde aquí se representa la distancia frente al tiempo y al final todos los picos representan un alejamiento del cursor del cursor al objetivo. Si nosotros aplicamos todas esas estrategias de filtrado y reducimos el efecto del movimiento involuntario, lo que conseguimos es que la persona finalmente pueda acceder al computador, porque le proponemos la misma tarea, llegar al punto negro, y como vais a ver aquí, en un tiempo aproximadamente igual al anterior, consigue alcanzar distintos objetivos. Con lo cual, esta tarea, que para nosotros es muy sistemática y en muchos casos para ellos resulta aburrida, porque bueno, realmente simplemente el seguimiento de un objetivo, es interesante porque estamos simulando el comportamiento del ordenador, ¿no? El llegar a un objetivo y hacer clic en él. Con lo cual, mejorando esta función, lo que hacemos es que el chico pueda controlar el ordenador. Si os fijáis, la curva de objetivo a objetivo, que sería del punto negro al punto negro, guarda cierta similitud con la ley voluntaria que nosotros habíamos definido al comienzo de la investigación. Con lo cual, de alguna forma, reducimos el efecto de ese movimiento involuntario y permitimos a la persona acceder al ordenador. Volviendo un poco al caso que nos motivó crear esta herramienta, este periférico, era este chico, donde existía una barrera entre él y el dispositivo. Lo que hicimos fue integrar el dispositivo enlaza para que pudiera controlar el vehículo con los movimientos de cabeza, y en este caso estáis viendo que ya no hay consola de pulsadores, tenemos montado el ordenador, que es el sistema de control, sobre la consola, y el chico mueve el vehículo con los movimientos de cabeza. Con lo cual, de alguna forma, estamos reduciendo esa barrera que inicialmente existía. En este vídeo lo que le estamos proponiendo es que llegue al extremo de la sala, donde está su terapeuta, que es un poco el objetivo que le planteamos para ver si efectivamente funciona el sistema. Y finalmente vamos a ver que lo consigue. Esto, por otro lado, tiene interesantes aspectos en cuanto al nivel de control del periférico, porque puede resultar más intuitivo para estos casos, sobre todo, el mover la cabeza hacia la derecha y que el vehículo se mueva hacia la derecha, que el pulsar una tecla en la consola de pulsadores, porque para nosotros una flecha hacia la derecha, un símbolo de hacia la derecha, está claro lo que significa, porque hemos aprendido lo que significa, pero para estos chicos no es tan básico, requiere cierta abstracción ver ese símbolo y saber qué significa la derecha. Sin embargo, el mover la cabeza hacia la derecha y que el vehículo se mueva a la derecha es algo que es intuitivo y que es más natural. Ahí vemos cómo finalmente llega la terapeuta, con lo cual se consigue la tarea. Y luego hay un aspecto también importante en cuanto a la rehabilitación. Este sería el ejemplo de la compensación funcional que comentábamos antes, en el sentido de que nosotros hacemos que una función que se ha perdido se pueda recuperar de alguna forma, porque él ha perdido la capacidad de control, pero con la tecnología puede controlar este dispositivo, por ejemplo. Por lo tanto, hay una compensación funcional, una compensación de la función de control. Pero también hay una posible rehabilitación, y eso es un estudio que estamos haciendo ahora, porque este chico tiene lo que se llama hipotonía.
queda un tono muscular debilitado en el cervical, con lo cual es muy común verlo con la cabeza hacia abajo, mirando al suelo, porque no tiene control cervical adecuado para mantener la cabeza en una posición erguida. Entonces, a través de este tipo de tareas funcionales, porque él está consiguiendo un objetivo, que es llegar a un punto de la sala determinado, lo que está haciendo es rehabilitar también el tono muscular, y que eso, en la medida en que ejercite, finalmente pueda recuperar ese tono cervical, y eso lógicamente tiene muchas implicaciones en la vida diaria. La autoestima, para empezar, temas de la alimentación, por ejemplo, de la devolución, que muchas veces está deteriorada por el hecho de la postura, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una doble visión, digamos, la compensación funcional y la rehabilitación en este caso. Comentar que un poco los proyectos que están en marcha, que sería un proyecto que llamamos ABC, donde integramos señales de electroencefalografía y de electromiografía, que miden la actividad cerebral y la actividad muscular, respectivamente. Y se trata de controlar el computador con estas señales fisiológicas. Aquí, bueno, simplemente un ejemplo de cómo controlamos el sistema de EMG. Hemos creado una interfaz para controlar por contracciones musculares el ordenador, haciendo clic, porque hemos visto que para los chicos muchas veces es fácil, relativamente fácil, llegar al objetivo, pero es difícil hacer clic en él, por lo cual si tenemos un canal alternativo para que cuando el chico esté sobre el objetivo se haga un clic, por ejemplo, en una contracción muscular, tenemos ahí un doble canal y seguramente la usabilidad puede mejorar. Ese es un poco el enfoque que estamos siguiendo con este proyecto. Y bueno, esto es un poco la rehabilitación del control postural, lo que comentaba anteriormente, que es posible a través del ejercicio recuperar el tono muscular. Nosotros, como con esa idea, no queremos limitar el uso de la interfaz al uso del vehículo. Lo que hemos hecho ha sido crear una serie de videojuegos para que el chico pueda ejercitar ese ejercicio cervical y pueda rehabilitar el tono muscular. Es un estudio que es multicentro, que todavía no tenemos resultados, pero que esperamos demostrar que se puede mejorar el control postural con el movimiento con el ejercicio de este tipo de tareas. Y con esto ya es mi última diapositiva. Simplemente concluir que, como veis, es un campo que realmente presenta muchísimos retos, que algunos se han resuelto, pero que la mayoría quedan por resolver. Y en ese sentido, soy parte, digamos, de cierta forma, de las tecnologías que pueden aplicarse a la discapacidad, por lo cual hay mucho por hacer y en ese sentido animo a que busquéis, a que trabajéis en ello y que seguramente podamos encontrar nuevas soluciones para estas personas que realmente me consta que todavía no existen las soluciones óptimas para ello. Así que con esto termino. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responderla. ¿Preguntas? Lo del principio de los brazos, porque era como un brazo mecánico, pero que no, es que no funcionó los que le ponían Las órtesis. Sí. Eso, cuando se traspasaba la malla, luego la malla cómo leía el temblor, cómo percibía el temblor. Tenemos por un lado sensores, que son los sensores inerciales que miden el movimiento, y son, por ejemplo, la cajita esta que he mostrado ahí, que mide el movimiento, que mide la frecuencia del temblor, y luego tiene el textil, que tiene una malla de electrodos que lo que hace es actuar. Tenemos por un lado la medida del movimiento tembloroso y tenemos luego la actuación. Pero la malla sería eso, o sea, solo llevan la malla puesta. La malla solamente por el momento es actuación, pero también estamos trabajando en sensores inerciales flexibles para integrarlo todo dentro de la malla. Y al final es verdad que cada vez se miniaturiza más la electrónica, con lo cual es posible que tengamos una malla con todo integrado dentro de todo. Voy a hacer una pregunta. Para desarrollar una de estas soluciones como las órtesis, por ejemplo, las que nos tenéis al principio, o el cochecito este que controlamos con la cabeza,
porcentaje de 100% del tiempo, supongo que ha sido trabajo de varias personas, por supuesto, pero el 100% del tiempo, ¿qué porcentaje sería estar delante del ordenador y qué porcentaje de ese sería estar programando? Pues realmente más de la mitad, seguro, o sea, yo diría, puede ser un 70-80%, sobre todo porque cada vez tenemos soluciones hardware listas, digamos, para probar, para integrar dentro de nuestro sistema, pero el valor añadido, digamos, de los proyectos está un poco en los algoritmos que se implementan dentro. Entonces, si por ejemplo en el caso de una tesis implementamos un seguimiento de marcha natural, por ejemplo, nosotros podemos tener motores que se puedan usar para la aplicación de tesis, pero para otras aplicaciones también. Sin embargo, el algoritmo que hace que pueda seguir una marcha natural, digamos que eso tiene que ser programable y eso es parte, digamos, el valor añadido que nosotros aportamos a un sistema hardware que puede ser de propósito general. Con lo cual, la parte de programación, no solamente de programación del algoritmo de abstracción, sino por ejemplo también lo de medición, procesamiento de la señal, pues yo diría que o sea, el porcentaje exactamente no sé, pero Un poco bajo. sí, Pues 70-80%. un 80% puede ser. Ya que la mayor parte del tiempo de hacer un robot realmente está sentado delante de un teclado. Sí. ¿Tenéis más preguntas?